Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa que se titula así, La Iglesia, el edificio divino, en el cual estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Esta audiencia general corresponde al miércoles 18 de enero de 1978, más o menos cronológicamente coincide con nuestras fechas. Cuando estoy grabando este programa es el 15 de enero, ¿no? Y dice así, comienza así el Papa. No podemos prescindir de la coincidencia de fechas que hace que esta audiencia general coincida con el 18 de enero, hoy, primer día de la semana de oración por la unidad de los cristianos. También nosotros podemos decir algo parecido, ¿no? 15 de enero, pues esta semana, el 18, comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Dice el Papa que nos sentimos obligados a invitaros a todos a que os asociéis a la reflexión sobre la cada vez más apremiante cuestión del ecumenismo. Sabéis que el Concilio Vaticano II se ha declarado así, Concilio Ecuménico Vaticano II, ¿no? El último concilio, el Concilio Vaticano II, se ha denominado así, ecuménico. O sea, el concilio que busca principalmente la unidad de los cristianos, ¿eh? Según aquellas palabras del Señor, ¿no? La oración sacerdotal con sus discípulos antes de su pasión en el cenáculo, Jesús pide, Padre, que sean uno. Este es el ecumenismo. Esta oración te deseo de Cristo, que los cristianos seamos uno, que no estemos divididos, ¿no? Hoy día, pues, tristemente, pues todavía está la división, católicos, ortodoxos, luteranos, protestantes, etcétera, anglicanos. Bueno, entonces continuamos, dice el Papa así. Invitaros a todos, el Papa nos invita a todos, a asociarnos a esta reflexión sobre la cuestión cada vez más apremiante que se llama el ecumenismo, es decir, el restablecimiento de la unión efectiva en la fe y en la disciplina de cuantos creen en Jesucristo. Restablecimiento de la unidad efectiva, ¿eh? O sea, no solamente el deseo de la unidad, sino que sea una unidad efectiva. Dice el Papa, en la fe y en la disciplina, en las dos cosas, en la fe, en los dogmas, la fe, y también en la disciplina, cómo vivir esa fe, ¿no? De aquellos, de cuantos creen en Jesucristo. Estos son los cristianos, los que creen en Jesucristo, que nos asociamos a ese deseo, de esa unidad de todos los cristianos. Continúa San Pablo VI diciendo, en efecto, podemos decir que es un deber constitucional para todos los cristianos estar unidos entre sí. Está en la raíz misma, en la constitución misma de la Iglesia, la unidad. Amaos como yo os he amado, y así conocerán todos que soy mi discípulo, y sed uno, perfectamente uno, para que el mundo crea que he sido el enviado del Padre. O sea que
la iglesia, la constitución de la iglesia es esa, el amor y la unidad. Eso es lo que hace la iglesia. O sea, la iglesia no es, y esto lo repetimos mucho y tenemos que comprenderlo, la iglesia no es un campanario, un confesionario, unas bancas, unas imágenes de santos. Esos son elementos para constituir la iglesia. Pero la iglesia es una comunión de hermanos que se aman, como Cristo nos amó, y que son uno, perfectamente uno, donde el amor entre ellos, la unidad entre ellos es más grande que toda división, que si uno es del Barcelona, otro del Emelec, unos son de derechas, otros son de izquierdas, unos son jóvenes, otros son adultos. Todas las barreras que dividen a la sociedad, la política, el deporte, todas las barreras que dividen, la sociedad está dividida en tantas cosas, los jóvenes a las discotecas, los ancianos por otro lado, todo divide en la sociedad. Y entonces Cristo ha querido que se forme este núcleo, esta unidad, como una luz. Ustedes son la luz del mundo, una luz. El amor y la unidad de los cristianos es una luz para el mundo. Así el mundo tiene que mirar a la iglesia y la iglesia ser luz para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Brille, brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean. Tienen que verlo los hombres. Vuestras buenas obras. ¿Qué buenas obras? Amaos. No que reine entre ustedes el chisme, el odio, las divisiones, no, sino el amor. Amaos. Está en la luz. En la iglesia primitiva los paganos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. Pues que vuelva a aparecer ese espíritu en la iglesia, que se aman y son uno, perfectamente uno. El deseo, la oración por la unidad de los cristianos, que nos asociemos a este deseo de toda la iglesia. Es un deber, dice el Papa, constitucional. Está en el ADN, está en la base, en la base de lo que es la iglesia, su constitución, el amor y la unidad. Para todos los cristianos, estar unidos entre sí, para ser, según la voluntad de Jesucristo, todos uno. Aquí el Papa cita a Juan 17, 11 al 21. Vamos a leer. Tenemos aquí la cita. Juan 17, 11. Dice Cristo en el cenáculo, en la última cena con sus discípulos, está a punto ya de pasar al huerto de Getsemaní, va a ser entregado por uno de los discípulos, por Judas, para sufrir su pasión y muerte y resurrección, la Pascua de Jesús. Antes de la Pascua, Jesús está en el cenáculo, ha celebrado la Eucaristía con sus discípulos y está haciendo esta oración sacerdotal poco antes de pasar ya el torrente Cedrón e ir al huerto de Getsemaní, donde será apresado. Y dice Jesús, Padre, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Jesús se declara que ya no está en el mundo, porque él ya ha aceptado la voluntad de Dios, ya van a venir a apresarlo. Jesús dirá, ahora ya podéis dormir y descansar, ya está aquí el que me entrega. Jesús ha vencido al demonio, ha sudado sangre, ha orado al Padre, Padre, aleja de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y ya está decidido a hacer la voluntad del Padre.
Por eso dice que ya no está en el mundo, porque ya ha entrado en la voluntad de Dios. Pero ellos sí están en el mundo. Los discípulos todavía están en el mundo. Los discípulos todavía tienen miedo y saldrán corriendo ante la cruz, ante la pasión de Jesús, que se deja atar como un corderito sin resistencia. Uno de ellos, Pedro, sacará la espada, pero Jesús le dice que la vuelva a meter. El que espada mata, espada morirá. Pedro, el cáliz que me da mi padre, no lo voy a beber. ¿Tú piensas que mi padre es un monstruo? ¿Tú piensas mal de Dios? Mi padre es amor y se deja apresar como un cordero manso. Él irá a la cruz. Jesús no irá a la cruz dando patadas o insultando o resistiéndose al mal, no. No os resistéis al mal. El que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale la otra. Jesús va a ir a la cruz como un cordero manso. Ha vencido al demonio y puede ir a la cruz, cosa que no pueden los discípulos que están todavía en el mundo y tienen miedo y huyen todos. Lo dejan solo. Yo en cambio voy a ti, dice Jesús. Va al Padre. Va a morir, va a resucitar y nos va a abrir el paraíso, aquel paraíso que Adán y Eva cerraron con el pecado. Jesús con su pasión y muerte lo va a abrir. Va a resucitar. Va a ser exaltado a la derecha del Padre y va a prepararnos un lugar. Impresionante la obra de Cristo. Pensemos, meditemos en la obra de Cristo. ¿A qué ha venido al mundo? Ha venido al mundo a abrirnos el paraíso cerrado por el pecado de Adán y Eva. Él, el nuevo Adán, va a entrar en la cruz. Va a pensar que Dios le ama. Adán y Eva pecaron, pensaron que Dios no le amaba, que Dios era un celoso, se creyeron la mentira de la serpiente, del demonio, el padre de la mentira, y pecaron. Adán y Eva somos tú y yo, hemos pecado. Si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios, dice el apóstol San Juan. Jesús no pecó. Él pensó bien de su Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu, todo está cumplido. Fiel, fiel a la historia de salvación que el Padre le ha preparado. Morir el inocente para que los culpables se salven. Impresionante la obra de Cristo, que nadie ha podido hacer en el mundo. Él es el Salvador del mundo, el único. No hay otro. Padre Santo, dice Jesús en esta oración, cuida en tu nombre a todos los que me has dado. Jesús pide por los suyos. Cuídalos, Señor. Me van a abandonar. No pueden venir conmigo a la muerte. No pueden. Pero tú cuídalos. Y es verdad. Dios los cuidó. Y como un rebaño volvieron al cenáculo. Y allí verán a Cristo resucitado. Allí en el cenáculo recibirán el Espíritu Santo. Allí son cuidados por Dios para hacer la voluntad de Dios. Para que sean uno como nosotros. ¿Qué pide el Señor? El Señor Jesús, ¿qué pide al Padre? Que sus discípulos sean uno, como nosotros. Es decir, como el Padre y el Hijo son uno, el Padre y yo somos uno, porque no hay dos dioses, no hay tres dioses, es un solo Dios, tres personas distintas. Como el Padre y yo somos uno, también ellos sean uno. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido salvo el hijo de perdición, es decir, Judas, para que se cumpliera la escritura. Era cuidado de sus discípulos, de todos los ataques de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos hacen de coger las espigas en sábado? ¿Por qué siempre todos los ataques de los fariseos a los discípulos? Jesús cuidaba de ellos, los defendía a sus discípulos.
de todos los peligros, de todos los engaños del demonio. Ellos, los discípulos, querían mandar fuego del cielo contra aquellos samaritanos que no le acogían. Y Jesús les reprende: ¿qué espíritu es el vuestro? Yo no he venido a condenar. Y Jesús va reprendiendo, va cuidando de sus discípulos, los va maestrando. A su mejor amigo le llama Satanás porque quiere desviarle de la voluntad del Padre. Pedro, el cáliz que el Padre me da, no lo voy a beber. Pedro, tú piensas como los hombres. Yo tengo que morir en la cruz y resucitar. Esta es la voluntad de Dios. Y así, exhortando, adoctrinando a sus discípulos, les va cuidando, les va mostrando cuál es el camino verdadero, el camino de la cruz, no el camino de la guerra, no el camino de la violencia. Bueno, he velado por ellos, nos ha cuidado siempre, como te ha cuidado a ti y a mí, de cuántos peligros nos ha librado el Señor, cuánto nos ha amado, cuánto nos ha perdonado. Y ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición, es decir, Judas, ¿no? Judas fue el discípulo que se perdió para que se cumpliera la escritura. Pero ahora, continúa el texto diciendo, pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tenga en sí mismo la perfecta alegría que yo tengo. Jesús tiene una perfecta alegría. ¿Por qué? Porque va a hacer la voluntad de su Padre. Esa es la perfecta alegría. Y la voluntad de su Padre era que muriera el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para llevarnos a Dios. Esta era la voluntad de Dios. Para que tenga en sí mismo la perfecta alegría que yo tengo. ¿Por qué Jesús tenía una perfecta alegría? Porque, dice Jesús, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Esa es la perfecta alegría, conformar tu vida a la voluntad de Dios. Todos tenemos que decir, Señor, ese pensamiento que me viene, ¿es tu voluntad? Siempre nos viene un pensamiento de decir algo a un hermano, de corregir, de hablar, de callar. Señor, este pensamiento, esta inspiración, ¿viene de ti o del demonio? Porque, por ejemplo, pues Pedro con buena voluntad le dice a Jesús, eso nunca te sucederá, tú no puedes morir, tú predicas muy bien, haces muchos milagros, ¿cómo vas a morir en la cruz? Ese es un deseo de Pedro, una sugerencia, un consejo, pero ¿eso viene de Dios o viene del demonio? Bueno, pues venía del demonio. Jesús le corrige. Apártate, Satanás. ¿Cuántos pensamientos, cuántas decisiones tenemos al cabo del día? De gritarle a un hijo, en vez de corregirle con dulzura, a lo mejor le gritamos. ¿Eso viene de Dios? Ese grito, ese maltrato a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Ese deseo pecaminoso con una mujer, ¿eso viene de Dios o viene del demonio? Entonces tenemos que tener ese discernimiento para hacer siempre como Jesús, la voluntad de Dios. Lo que no sea voluntad de Dios, apartarlo de nuestra vista, de nuestra vista. Hacer siempre la voluntad de Dios. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Esa es la perfecta alegría. Conformar tu vida a la voluntad de Dios. Te proponen robar en el trabajo. ¿Eso es voluntad de Dios? Bueno, todos roban, pero ¿eso es voluntad de Dios? Dios ha dicho, no robarás. Su ley es inmutable. Nadie la puede cambiar. Cristo no ha venido a cambiar, a quitar la ley, ha venido a darle cumplimiento. Entonces, eso viene del demonio. Se dice, mire, yo no robo. No roben. Dios no quiere eso. Aunque te llamen el sapo del jefe o te marginen, pero tienes que hacer la voluntad de Dios. Esa compañera de trabajo se insinúa a ti, pero tú estás casado. No, chao, chao, yo estoy casado, chao.
Eso no es voluntad de Dios. Quedas con esa compañera de trabajo, ahí a tomarse un café y después del café, pues quizás se van a un motel. ¿Eso es voluntad de Dios? No. Es que ella me quiere, yo la quiero, ya con mi esposa no tengo nada. No, eso es adulterio, eso no es voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer siempre lo que le agrada al Señor, la voluntad de Dios. Continúa Jesús diciendo, yo les he dado tu palabra, ¿no? Jesús ha dado a sus discípulos la palabra de Dios, pero el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. El mundo te odiará, ¿eh? Si tú haces la voluntad de Dios, el mundo te odiará. Te has abierto la vida, has aceptado tener los hijos que Dios quiere y el mundo te odiará. Te llamarán que eres una coneja, que no tienes televisión, porque aceptas la voluntad de Dios, aceptas los hijos que Dios te dé. En Cuenca, aquí en Ecuador, les llaman a unas comunidades, las mujeres cuando van a dar luz, le llaman las catecuímenas, catecuímenas, porque parecen cuyes dando a luz, las odian, se burlan, ¿no? Como a ti se burlará la gente. Si no robas en el trabajo, te llamarán el sapo de jefe. Si no te quedas con tus amigos tomando, emborrachándote, pues te llamarán que eres un mandarino, corteza gruesa. El que manda en tu casa es tu mujer. Si ella tiene que irse como un borreguito a su casa para que su mujer no le grite. Entonces, eres un pobre mandarino o eres un hermanito. ¿Cuántas cosas te dirán? Te odiarán, ¿eh? El mundo te odiará si haces la voluntad de Dios. Si perdonas a esa persona y no le pones un pleito, te llamarán que eres un menso, un idiota. A ese hay que ponerle un pleito y sacarle la plata. San Pablo dice, no tengáis pleitos, con nadie. Antes bien, si alguno eh, te quita el manto, te pone un pleito para quitarte la túnica, tú dale, uno te pone un pleito para quitarte el manto, dale también la túnica. El amor al enemigo. Si perdonas siempre, pues, serás llamado idiota, menso, porque así lo ha dicho Cristo. No hay que perdonar 7, sino 70 veces 7. Si no te vas con tu novio o con tu novia a fornicar, pues te llamarán que eres un homosexual, que no vales como hombre, ¿no? Tú comprendes que es un pecado grave la fornicación y prefieres seguir la ley de Cristo y llegar virgen al matrimonio. Es el mejor regalo que una chica, un chico le hará a su novia, a su novio. Llegar virgen al matrimonio. La gente se burlará de ti si haces esas cosas. Bueno, el mundo los ha odiado. ¿Por qué el mundo odia al cristiano? Porque no soy del mundo, como yo no soy del mundo. Padre Santo, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No podemos irnos del mundo, estamos en el mundo. Lo que pide Jesús, esta oración que hace Jesús por nosotros, es que el Padre nos guarde del maligno. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice San Pablo. ¿Acaso Cristo Jesús que murió, que resucitó y que está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Jesús en el cenáculo ora por sus discípulos. Y ahora mismo, enero del año 2025, el año del jubileo en Roma, en este año 2025, ahora mismo, Cristo está a la derecha del Padre orando por ti. He orado por ti para que tu fe no desfallezca, dice Jesús a Pedro. Pero también hoy, así como en el año 33, Jesús en el cenáculo ora por sus discípulos, ahora
en enero del año 2025, ahora mismo Jesús está a la derecha del Padre orando por ti y por mí, sabiendo que la oración del justo no falla. Jesús es el justo que está orando al Padre por ti y por mí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús que murió, que resucitó y que está a la derecha de Dios intercediendo? ¿Qué hace Jesús a la derecha de Dios? Pues sigue haciendo, como en el cenáculo, una oración sacerdotal al Padre por ti y por mí. Porque ha tenido nuestra misma carne y sangre. El Padre no, el Espíritu Santo tampoco. Pero la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, sí ha tenido tu carne y tu sangre. Nos comprende, comprende las tentaciones que tenemos. Él también fue tentado y venció. Y hoy nos da su Espíritu para que venzamos con Él. Dice Jesús al Padre, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pide Jesús al Padre para que el Padre Dios nos santifique, es decir, nos dé su Espíritu para que podamos amarnos y ser uno, perfectamente uno, porque el demonio quiere la división, quiere que nos odiemos, quiere que caigamos en la soberbia y que nos vayamos de la comunidad cristiana, porque no se hace mi voluntad. Siempre está la tentación de la soberbia. Quiero que todos hagan lo que yo quiero. Y si no lo hacen, me voy. Las divisiones, la soberbia que tenemos todos. Y tenemos que estar atentos. Saber morir a nuestras ideas también, por amor al hermano, y no caer en la tentación de la soberbia, de irse de la iglesia, sino va bien corregir. Si hay que corregir con humildad al hermano, mira, eso no está bien. Corregir, pero no imponer y marcharse. Bien, continúa Jesús diciendo al Padre, como tú, Padre, me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. El Padre envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo como luz. También Jesús nos envía a nosotros hoy, enero del año 2025, nos envía al mundo para ser luz, para mostrar al mundo, a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a todos, a tus vecinos, a tus familiares, cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino de la luz, que es Cristo, ¿no? Y por ellos me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto. Fíjate qué oración tan impresionante. Jesús no ruega al Padre solamente por aquellos 12 discípulos que están en el cenáculo, en la última cena. No ruega solo por ellos. También pide por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. O sea, Jesús está orando por ti y por mí. Los que creerán por medio de la palabra de los apóstoles, los que creerán en Jesús. Jesús está orando por nosotros. No ruega solo por los 12 apóstoles, ruega por ti y por mí, para que sean uno, para que todos sean uno. ¿Para qué ora Jesús al Padre? ¿Para que tengamos mucha salud? ¿Para que tengamos mucho dinero? ¿Para que tengamos mucha fama y mucho poder? No. Jesús ora al Padre para que todos nosotros, los cristianos, en la parroquia, la comunidad cristiana, seamos uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo creerá el mundo que Jesús es el enviado del Padre? Si ve que nos amamos y que somos uno, que no hay chismes, odios, rencores, ambiciones, divisiones entre nosotros, sino que somos uno y que el mundo, en este año 2025, el mundo que nos rodea, pueda decir, como al principio en la iglesia primitiva, mirad cómo se aman. Esto decía la gente, cuenta Tertuliano, que la gente decía de los cristianos, mirad cómo se aman. Esa es la luz para el mundo. Un grupo de personas, una comunidad de hermanos
que se aman como Cristo nos amó y que son uno, perfectamente uno, están unidos. Por eso pide Jesús, es el deseo de Jesús, esa es la oración de Jesús, es el deseo de la Iglesia, que cuando el Papa Pablo VI hace esta audiencia, hacía poco, unos años, que había acabado el Concilio Vaticano II, que se llama así, Concilio Ecuménico Vaticano II, concilio que buscó como constitución suya, como deseo expreso de Cristo, que seamos uno los cristianos. Bueno, continúa Jesús diciendo, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Bien, la gloria de Cristo sabéis que es el Espíritu Santo. Él nos da el Espíritu Santo, que es el que crea la unidad. Bien, después continúa Jesús diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Yo en ellos y tú en mí. Así como el Padre y el Hijo son uno, el Padre y yo somos uno, dice Jesús. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. También ellos sean uno en nosotros. Buscar la unidad, la comunión, la unidad de los cristianos. Este es el deseo de Cristo, que seamos uno. Por eso hay que luchar, por eso hay que orar, por eso hay que pedir. Y esto se hace convirtiéndonos a Cristo. Yo me acuerdo que hace pues ya ahora unos 15 años, la Iglesia nos envió unos 600 sacerdotes de la Iglesia Católica, estando en Tierra Santa, nos envió por toda Europa, de dos en dos, a predicar el reino de Dios. Ahí me tocó con un sacerdote de Roma, Italia, y me mandaron a Bradford, cerca de Liverpool, en Inglaterra. Y me acuerdo que la primera noche que llegamos, íbamos una semana, íbamos sin nada, sin dinero, sin comida. Jesús los enviaba así, sin nada. Y recuerdo que fuimos a la misión católica, no estaba el sacerdote, estaba en Italia de vacaciones. Y junto a la iglesia vimos, aparentemente era un sacerdote vestido con un clérima, pero luego resultó ser un pastor luterano que tenía también la iglesia cerca de la iglesia católica. Le habló en inglés, el sacerdote, yo no sabía inglés, pero el sacerdote que iba conmigo, pues sabía un poco de inglés, le habló en inglés de nuestra misión y él nos acogió en su iglesia, nos dio un colchón para dormir, nos trajo una pizza para que cenáramos, no habíamos comido nada y después ya se tuvo que marchar. Iba a una reunión de luteranos, de pastores luteranos, protestantes, allá en Inglaterra, y cuando regresó de esa reunión, que duró unos 5 días, al regreso nos volvió a ver y nos dijo, miren, he acogido en mi parroquia a dos sacerdotes de la Iglesia Católica que iban como los apóstoles, sin nada, sin dinero, sin comida, anunciando el reino de Dios. O sea, y él hablaba de nosotros con alegría. Ahí, si nos convertimos a Cristo, ahí se produce la unidad. ¿Cuándo se producirá la unidad? Que estemos juntos, luteranos, ortodoxos, anglicanos, católicos, la unidad de la Iglesia. ¿Cuándo se producirá? Si todos nos convertimos a Cristo, ahí está la verdadera unidad de la Iglesia. Y lo decía con gozo este pastor luterano: he acogido en mi casa, en mi parroquia, he acogido en mi iglesia a dos sacerdotes católicos y pudimos hablar juntos, estar juntos, luteranos y católicos, ¿no?
Bien, continuamos diciendo, dice el Papa, continúa la audiencia diciendo, deber, el deber de buscar la unidad, según la voluntad de Jesucristo, que seamos uno, es un deber que los siglos de división entre los cristianos no atenúan, sino que lo hacen más sensible, puesto que nuestro tiempo urge esto cada vez con más clara conciencia. Es necesario que los cristianos estén unidos, dice el Papa San Pablo VI en esta audiencia. Es necesario que los cristianos estén unidos. Padre, que sean uno, que se rompan todas las barreras que nos dividen. Hay que orar, hay que pedir, buscar la unidad. Lo primero que hay que hacer, tener conciencia de este deber. Es voluntad solemne de Cristo, que seamos uno. Esta es la voluntad de Dios. El ecumenismo, buscar la unidad de los cristianos. Ve, y continúa el Papa diciendo, nos hemos acostumbrado a una situación paradójica, creernos cristianos auténticos, aunque las divisiones entre cuantos se llaman cristianos sean reales, graves, múltiples y antiguas. Y si tenemos afán por ser discípulos de auténticos y fieles de Cristo, debemos sentir malestar, dolor, inquietud ante el estado en que se encuentran todavía hoy sus seguidores, su iglesia. O sea que ante la realidad de que haya anglicanos, luteranos, protestantes, ortodoxos, católicos, ante esta realidad, no tenemos que acostumbrarnos, dice el Papa, a esa situación paradójica, sino que tenemos que sentir dolor. El Papa le llama, hay que sentir malestar. No me encuentro a gusto en esta división. Tenemos que sentir, dice el Papa, malestar, dolor, inquietud ante el estado en que nos encontramos los seguidores de Cristo. Por eso urge la oración, urge la conversión, porque en la conversión de todos al Evangelio, ahí se producirá la unidad. La conversión de todos al Evangelio. Todos tenemos cosas de qué convertirnos. Bien. Continúa el Papa diciendo, pero las dificultades para restablecer una auténtica fusión unitaria entre las diversas denominaciones cristianas son tales que paralizan toda humana esperanza de que pueda realizarse históricamente. Nos quedamos como paralizados ante esta realidad. Las rupturas acaecidas se han anquilosado, se han solidificado, se han organizado de tal manera que califican de utópico todo tentativo de reconstruir en dependencia de la cabeza que es Cristo, un cuerpo, como escribe San Pablo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo une y nutre, según la operación de cada miembro, en orden a su conformación en la caridad. El Papa cita aquí Efesios 4:16. Dice así, vamos a leerlo. Dice así, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor. Tenemos que crecer, tenemos que ser edificados en el amor, o sea, en la unidad. Entonces, tenemos que sentir ante esta realidad un malestar, un dolor. Mira que estar dividido, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Eso quiere Dios. La oración, la unidad. Bien, continúa el Papa diciendo, el problema de la unidad entre los cristianos parece además insoluble,
parece que no tiene solución. Incluso por el hecho de que se trata de verdadera unidad. No se puede admitir cualquiera interpretación pluralista, desmedida, sobre esta sacrosanta palabra unidad, que tiene como ejemplar la unidad inefable del Padre Celestial con el Hijo Divino. ¿Eh? Como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, que ellos sean uno. La unidad del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, admite, más aún exige, una multiplicidad de funciones, pero siempre en la cooperación orgánica de una única fe y una única caridad. No se puede admitir, dice el Papa, cualquier interpretación pluralista desmedida. Ya, somos uno. Celebramos la Eucaristía todos juntos, los luteranos, los católicos, ya, así. Un poco todo así, a la ligera. Tampoco es eso, ¿eh? El Papa dice que hay que mantenerse en una única fe y una única caridad. Efesios 4:11. Dice así, dice el Papa, el mismo Cristo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para organizar adecuadamente a los santos en las funciones del ministerio y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Tenemos todo orientado a que lleguemos a la unidad en la fe. Esto quiere el Señor. Unidad en la fe. No que cada uno cree una cosa y aquí todo revuelto. Todo. Tampoco se trata así de un falso ecumenismo donde todo revuelto así y cada uno cree una cosa. No. Tiene que haber una unidad en la fe. Bien, esta exigencia, dice el Papa, comparada con las condiciones concretas e históricas de las distintas fracciones de fieles, seguidores de las varias denominaciones cristianas, parece desanimar toda esperanza ecuménica. Estas fracciones, ¿no? Una fracción, los ortodoxos, otra fracción, los luteranos. Parece que nos desanimamos ante toda esperanza ecuménica. La historia no vuelve atrás, sin embargo, no debe ser así. La palabra de Cristo, que seamos todos uno, no es solamente un precepto para nosotros, sino también una promesa profética, promesa formulada por el Señor en su última oración antes de la pasión. No puede quedar desatendida esta oración de Cristo. Que sean uno. Por eso, dos conclusiones positivas para nuestra semana de oración por la unidad de los cristianos. La primera, dos conclusiones. ¿Cuál es la primera? Nos la sugiere el tema señalado para este año que nos dice, ya no sois extranjeros. Son estas también palabras de San Pablo que nos enseña que de hecho hay ya una comunión, una caridad que nos permite llamar hermanos también a aquellos cristianos que por desgracia todavía están separados de la verdadera unidad católica. Son bautizados, creen en el Evangelio, aspiran también, pensamos, a la unidad entre los cristianos. Es decir, ya existen vínculos de unión que no podemos ignorar ni infravalorar. Vínculos no perfectos. Vínculos que todavía demuestran el desgarrón sufrido en la trabazón íntegra y orgánica del cuerpo místico. Vínculos que reclaman a la Madre Iglesia, que sean reanudados de nuevo con inmensa paciencia y humildad ejemplar, pero susceptibles todavía de una nueva y digna vitalidad. Y hay signos de esta unidad. En el Concilio Vaticano II participaron también ortodoxos, anglicanos. A veces se hacen celebración de la palabra de Dios, donde hay católicos, ortodoxos, protestantes, y juntos oran. Ya hay signos de esta unidad, dice el Papa, pero susceptibles todavía de nueva y digna vitalidad. Todavía tenemos que crecer más
en esta unidad. Ya de hecho hay muchas reuniones, a veces ecuménicas, entre luteranos, ortodoxos, católicos, que escuchan juntos la palabra de Dios, que oran juntos, aunque todavía no existe esa perfecta unidad, sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Vínculos rotos, que no deben ser hoy motivo de polémica, inextinguibles. ¿Eh? Los vínculos que se rompieron en el pasado, dice el Papa, no deben ser hoy motivo de polémicas inextinguibles, siempre hurgando en lo que nos separa. Como decía el Papa bueno, el Papa Juan XXIII, que él fue el que convocó el concilio ecuménico. Él vio la necesidad, estando de eh, embajador, estando eh, en, en el Oriente, la zona ortodoxa, estaba de nuncio y él palpó la separación de los cristianos, la división de los cristianos, y él tuvo esa frase maravillosa: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. ¿Eh? El Evangelio nos une, la fe en Cristo, etc. Entonces, lo que nos une es más que lo que nos separa, dijo el buen Papa San Juan XXIII. Y esa tiene que ser la brújula que nos guíe en esta oración por la unidad de los cristianos, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Bien, sino motivo de acrecentado amor todavía, favorecer el restablecimiento de la unidad. ¿Eh? Y esta es la segunda conclusión. Es necesario orar. La primera conclusión en ya no soy extranjero. Esta es la primera conclusión. Palabra de San Pablo. Es decir, la primera conclusión es saber que ya nos amamos hermanos, los ortodoxos, católicos, anglicanos, o sea, nos llamamos ya hermanos. Esto ya es una primera conclusión, primer punto de arranque. Nos llamamos hermanos. Y la segunda es, dice el Papa, la oración. Es necesario orar, como Jesús oró: Padre, que sean uno. Así rezó Jesús en la última cena, en el cenáculo. También nosotros tenemos que orar. Esta es la segunda conclusión. Necesaria la oración. Es necesario orar. La oración por la unidad, vista a contraluz, es una confesión de nuestra imposibilidad para conseguir solo con medios humanos el objetivo que nos propone. Sin mí nada podéis hacer. Qué bello es esto, ¿eh? La oración es una forma de decirnos: mira, mira, Señor, es imposible para nosotros la unidad. La unidad de los cristianos para nosotros es imposible. Por eso, Señor, todos recurrimos a ti, buscando en la oración que tú nos des la unidad. Por eso recurrimos a ti. Para nosotros, imposible. Cada uno sigue su iglesia y es, para nosotros, para nuestras fuerzas, es imposible. Para ti todo es posible, Señor. Dice Jesús en el discurso, en la oración de la última cena, dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo existiese. Jesús pide esa unidad. Bien, acaba diciendo, y también nosotros estamos ya acabando el programa, el Papa dice las palabras de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Es el caso de reflexionar de nuevo sobre las palabras del Señor para dirigirle nuestra oración con mayor confianza. ¿Qué no puede obtener la oración? ¿Eh? Fíjate qué bellísima expresión, frase del Papa San Pablo VI. ¿Qué no conseguirá la oración? ¿Qué no puede obtener la oración? Todo lo podemos obtener con la oración. Si os ponéis de acuerdo en orar, lo conseguiréis de mi Padre que está en los cielos. Hay que pedir con fe. ¿Qué cosa no
consigue la oración? La unidad. Aquí está la esperanza secreta para el restablecimiento de la unidad entre los cristianos. Oremos pues todos. Y se despide el Papa en esta audiencia con nuestra bendición apostólica. Le da la bendición a todos los que escucha allí en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Oremos pues. Esta es la esperanza secreta para restablecer la unidad entre los cristianos. Hay una esperanza secreta, la oración. Por eso esta semana que comenzamos, la semana próxima de la unidad de los cristianos, hay que orar, hay que pedirlo. Señor, concede la unidad a tu iglesia, que seamos uno, para que el mundo crea que tu Hijo Jesús es el enviado del Padre, que no existan divisiones entre nosotros, que se dé la unidad, porque como dice el Papa San Pablo VI, ¿qué no conseguirá la oración? Qué bellísimo, ¿eh? ¿Qué no puede obtener la oración? Lo puede obtener todo. También eso que parece algo anquilosado de la división, sino la unidad de la iglesia. Pidamos que esa unidad se produzca por los caminos que Dios quiere, que quizás no son los nuestros. Nosotros queremos una unidad superficial, donde todo cabe y cada uno cree en una cosa, pero todos unidos, como diciendo, todos revueltos, pero cada uno cree una cosa. No, tiene que haber, dice el Papa, una unidad en la fe y también en la disciplina. La disciplina de los sacramentos, etc. Unidad. Pues bien, hermanos, pidamos, les pido a todos los radioyentes de la radio La Voz de María, que le vemos donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando vayamos a la iglesia, ante el sagrario, todos pidamos, Señor, concede la unidad a tu iglesia. Por los caminos que tú quieres, Señor, concede la unidad a tu iglesia, para que seamos uno, perfectamente uno, y el mundo crea que Cristo es el enviado del Padre. Que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.